Bueno, muchachos, voy a hablarles, muchachos y muchachas, voy a hablarles sobre cómo se crea una empresa en Colombia, qué es necesario para crear una empresa en Colombia. Profesor, ¿y a nosotros eso para qué nos va a servir? Ustedes van a ser contadores en el futuro. Micrófonos, por favor. Pero está muy... Jonathan, cerramos el micrófono, mijo, por favor. Jonathan, micrófono. Gracias. Entonces, les decía que ¿para qué les sirve a ustedes esta cuestión? ¿Para qué les va a ser útil saber cómo se crea una empresa en Colombia? Pues porque va a haber personas que se van a acercar hasta ustedes cuando ustedes tengan su despacho de contadores para decirles, mire, yo necesito crear una empresa en Colombia, pero no tengo ni idea de cómo se hace eso, de modo que usted cuánto me cobra. Y usted por hacerle 10 pasos sumamente sencillos, pues va a cobrarle una cifra X. ¿Cuánto le cobrará? Pues no sé, depende del capital de la empresa, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Que se cobra de acuerdo al marrano, ¿no? Algo así. No me gusta, sinceramente, esa expresión me parece grosera, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, muchachos, hablemos sobre la forma como se constituyen empresas en este país de nosotros. Bueno, antes que nada, arranco diciéndoles que constituir una empresa en este país nuestro, antes era algo así como lo están viendo así en esta cuestión. Miren que hay una figurita que se desplaza por todo el laberinto y no termina de llegar a ninguna parte y se encuentra con una traba y se encuentra con otra y bueno, hasta cuando al fin logra moverse, logra cambiar de plano y cuando logra cambiar de plano, pues es para entrar en otro plano que tiene un laberinto de pronto incluso más difícil que el primero, ¿no? Que el anterior. Así era crear antes una empresa en Colombia, era una cosa verdaderamente terrible, era una cosa pavorosa. Parecía dispuesto para que nadie creara una empresa en Colombia, sino la gente que tenía mucho dinero para pagarle a alguien que lo hiciera, algún gestor, y mucho tiempo para esperar hasta cuando su empresa efectivamente estaba funcionando. Y en este momento, pues el asunto pasó de este laberinto que están viendo acá a esto otro que están viendo aquí, ¿no? Que es una línea verde que, miren, llega hasta la entrada del laberinto y en vez de ingresar en el laberinto, lo que hace es que lo rodea. Se viene por aquí en una línea recta, traza un ángulo de 90 grados, otra línea recta, otro ángulo más y continúa acá. En este momento, los pasos han pasado de ser los no sé cuántos que eran antes a únicamente 10 pasos, que quienes ya vieron los videos que les mandé, pues van a estar familiarizados con ellos y a los que no los han visto, pues de todas formas yo les voy a explicar uno por uno cómo es que se hace. Recuerden ya lo que hemos visto antes, la dinámica de la clase, la mecánica de la clase, perdón. Si alguno quiere comentar algo, pues me levanta la mano virtualmente y yo le doy el uso de la palabra. Listo, entonces, podemos afirmar que Colombia ha venido dando pasos de gigante en lo que tiene que ver con la simplificación de trámites, por lo menos en lo que tiene que ver con creación de empresas, ¿no? Hay otras cosas que continúan siendo todavía muy engorrosas, muy difíciles, muy dispendiosas. Sobre esta parte tengo que decirles que la constitución de compañías o de empresas es a la formalización de la economía lo que el registro civil de los niños al Estado de Derecho. ¿Esto qué es lo que significa? Cuando usted arma una unidad de trabajo y en esa unidad de trabajo tiene trabajando de pronto 4 personas, pero resulta que no la ha legalizado como empresa nunca, no tiene matrícula mercantil ni ha cumplido con ninguno de los 10 pasos necesarios, pues usted está en la más absoluta clandestinidad. Usted es absolutamente ilegal. No aguanta una revisión de ninguna de las autoridades del país. Micrófono, por favor. De ninguna de las autoridades del país. Entonces, cuando hablamos de que constituir una compañía, no, es a la formalización de la economía lo que el registro civil a los niños, de los niños al Estado de Derecho, ¿a partir de cuándo empieza a ser usted persona? A partir de cuando tiene el registro civil. Antes de eso, usted se le considera un neonato. Usted únicamente tiene lo que se llama el certificado de nacido vivo, que se lo entrega a la jefe de enfermería de la sala de maternidad de la respectiva clínica en la cual usted nació. Pero hasta ese momento, listo, usted ya tiene cubrimiento por parte del Estado colombiano. Pero ¿cuándo empieza usted a ser persona? ¿Cuándo empieza a ser reconocido como un ser humano por parte del Estado colombiano? A partir de cuando se da el registro civil. Y en el registro civil estampan la firma el padre, la madre del recién nacido.
A partir de ahí, ellos están reconociendo que son los padres de ese hijo y le están diciendo al Estado colombiano, por favor, regístrenos este fruto de nuestro amor que está aquí. Esperemos que así sea, ¿no? Que sea el fruto de nuestro amor y que no haya sido el fruto de un accidente o algo así. Entonces, reitero, formalizar una empresa, una compañía, es como darle nacimiento legal a la misma. Antes de eso, usted puede que tenga algo que funcione como una empresa, pero va a ser una empresa a partir de cuando usted formalice lo que es dicha empresa. Siguiendo con esta parte, entonces, un país en el cual donde es complejo legalizar un negocio, hace muy difícil la captación de impuestos y el cumplimiento de las normas básicas del ordenamiento jurídico. La gran mayoría de ustedes son muy jóvenes y pues de pronto hasta el momento no tienen muy clara la idea de lo que es un impuesto. Ahora no sé si mis compañeros profesores, los de la parte contable, ya les explicaron lo que es un impuesto. Pero los impuestos son los aportes que realizamos los ciudadanos para que el país pueda funcionar, para poder pagarle a los maestros que están en la parte pública, los del magisterio, para poder pagarle a la policía en general, a las Fuerzas Armadas, y todo lo que es el aparato burocrático del Estado, ¿no? Las grandes inversiones que se hacen en infraestructura, todo esto sale de nuestros impuestos, más ya descontando lo que se roban muchos de nuestros politiqueros de turno, ¿no? Que eso es una realidad que no vamos a negar. Entonces, como estaba dispuesta Colombia antes, era muy difícil que alguien armara una empresa y eso hacía que muchos menos impuestos ingresaran al Estado colombiano. En este momento ya facilitaron la cosa y pues los impuestos están fluyendo de forma mucho mejor. ¿Qué destino están teniendo los mismos? No sé, pero por lo menos sí están captando más impuestos que antes. Las cámaras de comercio, publicaciones especializadas, blogs de carácter jurídico han acabado con los tramitadores en este negocio. ¿En cuál negocio? En lo que tiene que ver con constituir una empresa. Antes usted llegaba hasta el frente de la Cámara de Comercio en Santa Marta o en Barranquilla y veía personas al frente con algo así como lo están viendo acá. Este señor Moreno que está aquí tiene una máquina de escribir y se la pasa pues captando clientes, ¿no? Apenas ve alguna persona que viene con un poco de papeles debajo del brazo en una carpeta, ¿no? Con intención de entrar en la Cámara de Comercio, de inmediato pues él le ofrecía sus servicios, ¿no? Lo mismo pasaba con los que estaban frente a la DIAN. En este momento pues los tramitadores se han acabado porque ya en la Cámara de Comercio usted lo asesoran para que monte la empresa. Hay publicaciones que están especializadas en lo que tiene que ver con esa parte. Y están los blogs jurídicos que funcionan como el blog mío, solo que el mío es de carácter académico. Existen blogs jurídicos en los cuales usted lo va guiando paso por paso para que no se vaya enredando, casi que le llevan la mano, ¿no? Para que usted mismo se encargue de hacer todo lo que necesita y todo esto se hace sin intermediarios, sin abogados, ¿no? De forma que perfectamente pues va a ser posible crear su propia empresa de manera directa. Todo lo necesario que usted necesita lo consigue de manera libre en la red mundial de la información que es Internet, o de forma presencial en las cámaras de comercio como estas personas que estamos viendo acá. ¿Cuáles son las entidades que están en juego en lo que tiene que ver con la creación de una empresa en Colombia? Pues sencillito, las entidades van a ser las siguientes. La primera de ellas es nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, por su acrónimo. La Cámara de Comercio de la respectiva localidad donde se piense montar la empresa, donde se quiera montar la empresa. Y la tercera viene siendo una entidad bancaria que podrá ser cualquiera. No tiene que ser X o Y, no tiene que ser un banco del Estado, como en el caso del Banco Agrario, no puede ser cualquier entidad bancaria. Aparte de eso, un porcentaje superior al 90% de las empresas que se constituyen en este país son lo que llamamos sociedades por acciones simplificadas. Se les llama, su abreviatura es SAS, ¿no? Sociedades por acciones simplificadas. Por esto decidí utilizar este tipo de sociedad para la explicación que les voy a hacer, porque de paso es muy sencilla y la idea no es complicarlos. La idea es que ustedes aprendan cómo es que funciona esta cuestión. En resumen, les voy a hablar de la creación de empresas en Colombia y de la manera en la cual los empresarios van a poder utilizar estas personas jurídicas. Cuando hablo de estas personas jurídicas me refiero a las empresas, para desarrollar sus negocios de la forma más estratégica posible y de paso para blindar su patrimonio personal. Entonces, hecha esta parte introductoria, inicio entonces con lo que son los 10 pasos de lo que es la constitución de una empresa en este país.
Hasta el momento todo está claro, ¿no? No hay ninguna pregunta. O si la hay. Todo claro, profe. Listo, el silencio es elocuente. Y Anthony que tuvo la gentileza de hablar. Bueno, entonces los pasos a seguir vienen siendo estos que les digo a continuación. Paso número 1, consulte que sea posible registrar el nombre de su compañía. O sea, que esté disponible por no ser el de ninguna otra. No voy a repetir esta parte, ya esto lo vimos, si recuerdan, en la clase anterior, de hecho está grabado en YouTube. Yo incluso hice el ejercicio en línea, ¿no? De la búsqueda, ¿no? Para lo que tiene que ver con el nombre. Entonces no vamos a hablar una vez más sobre esta parte porque sería llover sobre mojado, ¿no? O sea, ya eso lo tienen ustedes completamente claro. Cómo debe elegirse el nombre, que deben llevarse varias opciones. ¿Qué ocurre si alguien tiene un nombre muy parecido, pero se dedica a otra actividad, de forma que no existe forma de que realmente se confunda, ¿no? Con el nombre nuestro, aun cuando ambos se llamen Olímpica, pero uno sea Supertienda y el otro sea Clínica Dental Olímpica, ¿no? En ese caso, pues, se podría sin ningún problema. El paso 2 viene siendo este que a continuación les digo, que es preparar, redactar y suscribir los estatutos de la compañía. ¿Qué son los estatutos? El contrato que va a encargarse de regular las relaciones entre los socios, o sea, entre los socios en sí, las personas que constituyen la sociedad, y de paso, entre ese grupo de socios y la sociedad a la cual van a dirigir sus servicios, sus ventas, sus atenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siguiente enlace, en este que está por aquí, de hecho, les dejé dos enlaces. Observen que cuando poso el cursor sobre ellos, se desprende un enlace aquí en la parte baja. Bueno, si lo siguen, en este momento, eso les va a servir perfectamente para lo que tiene que ver con crear los estatutos. Entonces, los estatutos vienen siendo, ¿qué? Repito, ¿no? Lo que va a regular la relación entre los socios y entre los socios y la sociedad externa, ¿no? Entonces, en los estatutos, o sea, antes, por hacer unos estatutos, le cobraban varios millones de pesos, incluso, a quienes querían formar una empresa. En este momento hay unas páginas que tienen estatutos gratis para todo el mundo y usted sencillamente entra en las páginas, dice qué tipo de empresa es la que quiere crear y la empresa, o sea, y ahí le sale, ¿no? O sea, clase por clase. Y usted llega, abre cualquiera de esos estatutos y empieza a tomar los estatutos que usted considera que le sirven para lo que va a hacer su empresa. No tiene que estarle consultando ni a abogados, ni a contadores, ni mucho menos a un consultor especializado. Eso hace que todo esto fluya de forma mucho más fácil. Entonces, usted termina eligiendo los estatutos que más le sirven, como si esto fuera una ensalada de frutas. Cuando vamos a preparar una ensalada de frutas, a los que les gustan comer frutas, que no están tan pendientes de las comidas rápidas, el asunto cómo funciona. Pues sencillo, yo llego, voy hasta la tienda y en la tienda adquiero las frutas enteras que me interesan, entonces compro. Vamos a hacer una ensalada de frutas, pero a la criolla, ¿no? Entonces vamos a meterle papaya, vamos a meterle guanábana, vamos a meterle naranjas, vamos a sofisticarlo un poquito con fresas, manzanas, piña, melón. Listo. Elegí 7 tipos de frutas, me los llevo para la casa después de haberlos comprado y a continuación, ¿qué hago? Los pelo. Si tiene algún pedazo malo, alguna fruta, pues introduzco el cuchillo, lo rodeo, extirpo el pedazo malo y continúo. ¿Cierto? ¿Con qué me quedo? Con la pulpa, con lo que me gusta de cada una de esas frutas que yo llevé. Posteriormente llego, le echo encima algún tipo de salsa, pues si quiero, si no, pues no le echo. Y posteriormente me la como. Así funciona lo que tiene que ver con la selección de los estatutos. Usted entra a la página donde están los estatutos, descarga lo que le sirve y posteriormente arma sus estatutos, se los lleva para Word y los imprime. Listo, esos son sus estatutos. Después de eso, ¿qué tiene que hacer? Registrarlos. Ahora, de cualquier manera, los estatutos ya no se los puede inventar. Y para esto de pronto sí requiere la participación de un abogado. Igual, los señores de la Cámara de Comercio, cuando le reciben la documentación de la empresa, la someten a estudio. No le dicen de inmediato, bueno, listo, devuélvase que ya usted tiene su empresa, tenga, abra las puertas y empieza a vender. No, ellos le dicen, no, vuelvo en 3 días. Y mientras tanto, pues tienen unas personas especializadas ahí que van a agarrar eso con una lupa, mirando uno por uno cómo es el asunto, donde vean un estatuto que vean que es como medio raro, que no coincide. No es que no, micrófonos, por favor. No es que van a decir que no, que ya no reciben la documentación. Sencillamente hacen la respectiva anotación y le dicen, por favor,
corrija esto que está acá y vuelva a presentar la documentación. Así hasta cuando la empresa termina pasando. Entonces, en lo que tiene que ver con estatutos, no es que la cosa sea difícil. Vamos al tercer paso, que es el pre-RUT. Es lo que se hace antes de que usted saque el RUT, ¿no? En la Cámara de Comercio puede tramitar el pre-RUT antes de proceder al registro. Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que presentar? Estatutos. Posteriormente, formularios diligenciados como estos que están viendo acá, que uno dice formulario de registro sanitario automático de alimentos. Este es el del INVIMA, es para cuando las personas venden medicamentos o venden alimentos, no necesitan un registro de este tipo. ¿Quién lo entrega? Ese instituto que estamos viendo aquí, que es el que se encarga de eso, que se llama INVIMA por el acrónimo, ¿no? Y está también este otro que están viendo acá, que viene siendo el RUT en línea. No se preocupen que ya les voy a indicar lo que es el RUT. No, perdón, este es el certificado de ingresos y retenciones para personas jurídicas del año gravable inmediatamente anterior. Para seguir sacando el RUT, usted necesita la cédula del representante legal y la de su suplente. Profesor, ¿y por qué un representante legal titular y un suplente? ¿Qué? ¿Eso funciona como en el fútbol? No. Lo que ocurre es que no tenemos la vida casada, mis queridos alumnos. Entonces, de pronto, si fallece quien está solicitando, pues el trámite va a quedar acéfalo y nadie más va a poder continuarlo. Mientras que si usted lleva un suplente, que si el titular lleva un suplente, pues el suplente fallece y pues la siguiente persona podrá continuar con el trámite y la empresa igual verá la luz del nuevo día, ¿no? Para esto se hace de esta manera. Hablando del RUT, entonces miremos lo que es el Registro Único Tributario. Ese es su acrónimo. RUT, Registro Único Tributario. Pregunto, ¿mis compañeros profesores de la parte contable ya les han explicado lo que es el RUT? No. Ok. Listo. No, profesor. Yo los explico. Registro único unitario. Tributario. Bueno, ajá, y entonces, ¿qué pasó? Algunos se durmieron en la clase de tributario. ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué es el Registro Único Tributario, más conocido como RUT? Es el mecanismo único para identificar y clasificar tanto a las personas como a las entidades que tienen la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. Entonces, observen, aquí están viendo al árabe que llega y le hace a la DIAN que no, que con él no cuenten para que les paguen más de los impuestos que hasta el momento les viene pagando, ¿no? Entonces, estoy tomando un poco del pelo, por supuesto, ¿no? Con el asunto de estas imágenes GIF que están viendo acá. Por ejemplo, aquí aparece un muñequito, lástima que está en inglés, tax le llaman los ingleses, los anglosajones, que los señores de los Estados Unidos también, a los impuestos. Y esta parte que dice aquí, income, son los ingresos. Entonces, hay que sacar de los ingresos de la compañía para pagar los impuestos. Obviamente, ¿no? Y están los señores de la DIAN, como este caimancito que están viendo acá, cómodamente sentado con una servilleta y unos cubiertos en la mano esperando el filete que le van a traer, ¿no? Bueno, esa es su función. Listo. Los responsables del régimen común también deberán pagar lo que tiene que ver con este impuesto, los que pertenecen al régimen simplificado. Estoy hablando del impuesto sobre la renta, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros. Por absolutamente todos ellos, vean lo que va a hacer el señor de la carretilla ahorita. El señor arranca desde la DIAN y ocurre que hace el siguiente recorrido. Va pasando la carretilla por todos esos que están ahí y le lleva la carretilla con dinero a los señores de la DIAN. Aparte de ellos, pues en general todos los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales ésta requiera su inscripción. Es la misma DIAN la que tiene el listado en el cual dice quiénes son los que tienen que inscribirse en el RUT y quiénes no, pero esa parte no la ven conmigo, eso lo ven ya en la parte contable, concretamente en las materias que tienen que ver con la parte tributaria, o sea, entiéndase con impuestos. Bien. Ahora, por otra parte, ¿qué es el NIT? No. ¿Qué es el NIT? Número de identificación tributaria, así es como se le conoce al NIT. Es un número de identificación asignado por la DIAN por una sola vez
cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de competencia de la DIAN. Entonces, ¿qué viene siendo el NIT? Micrófono, como la cédula de la empresa, profe. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Identificación de la empresa. Exactamente. Eso es. Sí. Lady Barrera. Listo. Eso es, ni más ni menos. La cédula de la empresa. Obviamente no tiene así la formita de una credencial, no como una cédula, es un documento un poco más grande que se supone debe permanecer a la vista del público para cualquier inspección que toque por parte de los señores de la DIAN o de la Superintendencia de Industria y Comercio o cualquier entidad que lo necesite, que lo requiera. Entonces, el NIT viene siendo realmente ¿qué? La cédula de la empresa. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el RUT? Pues sirve para avalar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes se sostenga una relación comercial, laboral o económica en general y ante los diferentes entes de supervisión y control. A su vez, este documento le va a marcar, le va a indicar cuáles son las obligaciones que tiene este ciudadano frente al Estado colombiano. Por eso les estoy colocando aquí el glorioso escudo de este país. En lo que tiene que ver con el RUT, pues bueno, se los presento. No sé si ya se los han mostrado. Pregunto, ¿han visto un RUT alguna vez ustedes en su vida? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, una vez me toca sacar uno. Ah, bueno, listo. Todo el que quiere contratar con el Estado colombiano tiene que tener RUT. Si no, hablamos. Lo lamento, no hay contrato, ¿no? De forma que si a alguno le han dado en algún momento algún tipo de vinculación política, por pequeña que sea, pues ahí tiene que sacar el RUT. Y buena parte de lo que tiene que ver con la actividad privada, pues también tiene que ver con el RUT. Bien, entonces, el formulario del RUT viene siendo ¿qué? Pues es muy sencillo, es un formulario en el cual a la persona le piden que suministre sus datos personales, algunos datos de carácter económico, a qué actividad comercial o empresarial se dedica, por ejemplo, si son ventas y dichas ventas están dentro del régimen simplificado, pues entonces aparecerá aquí. Les digo algo, este formulario lo llena uno en línea. Usted entra hasta el portal de la DIAN y dice que quiere sacar el RUT por primera vez y ahí pues el mismo portal lo va guiando y le va indicando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Qué tiene que buscar, dónde puede conseguirlo. En fin, casi que le llevan de la mano, como les estoy diciendo. La primera vez que yo hice eso, la única cosita por la cual tuve que consultarle a un amigo contador que tengo es porque en ese entonces yo manejaba dos cosas, manejaba lo profesional y manejaba algo de carácter comercial que tenía que ver con seguros en la ciudad de Santa Marta. Y no sabía cuál de las dos colocar. O si colocaba las dos, entonces si me perjudicaba colocar las dos. Bueno, total que fue para lo único que tuve que usar un contador para que me indicara sobre esa parte. De resto, el formulario lo lleva solito, como les estoy diciendo. Por otra parte, el hecho de tener el registro único tributario, le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, clasificable y confiable de absolutamente todos los sujetos obligados a inscribirse, estoy hablando del RUT, en el RUT, ¿no? Entonces, así como estamos viendo aquí a mi amigo el doctor Sheldon Cooper de Big Bang Theory, respirando muerto del susto, bueno, ese es el efecto que normalmente causan los señores inspectores de la DIAN cuando llegan a hacer algún tipo de inspección, algún tipo de investigación o algún tipo de auditoría sin avisar. Bien. ¿Para qué se hace todo esto? Pues para lograr desarrollar una gestión que sea efectiva en materia de recaudo y control en materia de servicio, que a su vez haga que sea mucho más fácil cumplir con la parte de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la simplificación de trámites y lo que tiene que ver con reducción de costos. O sea, todo esto se ha ido haciendo para que cada vez las personas tengan que hacer menos trámites. El Estado colombiano hace lo posible por hacerse más eficiente cada vez. Vamos al paso cuarto, inscripción en el registro. En la Cámara de Comercio, como les decía hace un rato, van a llevar a cabo un estudio de legalidad de los estatutos. Usted no puede colocar ahí cosas como que las mujeres que aspiren a trabajar o que sean contratadas por la compañía deberán ir en bikini.
y deberán ir con camiseta húmeda 3 de los 5 días de la semana, porque obviamente un estatuto de ese tipo es denigrante para la mujer. Y algo así pues usted no lo va a poder consignar. Entonces los señores estos de la Cámara de Comercio, cuando hagan el estudio de legalidad, van a decir si es viable o no es viable lo que usted tiene en los estatutos. Debe también tenerse en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0,7% del monto del capital asignado. Por favor, mucha atención con esta parte. No estoy diciendo que tiene un valor de un 7% del valor del capital asignado. Dije 0,7%. No llega a ser ni siquiera el 1% del monto del capital asignado. Paso número 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el pre-RUT se proceda a abrir una cuenta bancaria. Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el pre-RUT se proceda a abrir una cuenta bancaria. Bueno, esto no tiene ninguna ciencia. Basta con ir a cualquier entidad en la cual se tenga cuenta abierta y solicitar en ella una certificación, que es la que se va a aportar posteriormente en la DIAN. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo. O sea, va a permanecer como un RUT temporal o provisional por el momento. Observen aquí cómo le está haciendo la Mona Lisa al solicitante que llega sin la respectiva certificación. Está diciendo, no señor, olvídate, si no me traes la certificación, nada, ni pío. Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. Y el certificado bancario viene siendo ¿qué? Incluso en este momento ya se puede hacer por vía digital, ¿no? Si usted es cuentaviente, si usted tiene una cuenta en el banco, pues sencillamente ingresa por el portal virtual que el banco debe tener y ahí pues hace la respectiva solicitud y por eso le envían y también tiene plena validez. Pero yo les explico cómo funcionaba antes, ¿no? O sea, cuál era el sistema viejo de hacer esto, que era por la vía análoga. Entonces usted solicita una certificación y en el banco le colocan, ¿no? Le dirigen la carta si es para una entidad cualquiera o si no, pues le colocan a quien pueda interesar. Y a partir de ahí proceden a certificar. Bancolombia S.A. se permite certificar que esa empresa que está ahí, Fundación País del Conocimiento, tiene con ellos el siguiente producto. El nombre del producto es cuenta de ahorros, el número de la cuenta, la fecha de apertura de la misma y el estado en que se encuentra, que puede ser activa o inactiva. Posteriormente, pues la firma por parte de la persona encargada de expedir este tipo de certificaciones, en este caso el coordinador, aquí dice de horario extendido. Bueno, debe ser que lo solicitaron en su momento. 6.1. ¿Cómo se inscribe una persona en el RUT? Bueno, la inscripción en el RUT comprende el diligenciamiento del formulario a través del portal virtual de la DIAN. Se puede hacer directamente por el interesado o asistido por un funcionario acreditado en los puntos de atención a nivel nacional. Este es el portal de la DIAN, pues a menos que lo hayan cambiado, pues continúa siendo la misma interfaz, en la cual incluso aquí van a encontrar videos, tutoriales de cómo hacer cada uno de los trámites de la DIAN. Y obviamente, para lo que tiene que ver, pues no solo con agendar la cita, sino en general todos los trámites que se pueden hacer de manera virtual desde la comodidad de su casa o desde cualquier dispositivo electrónico que la persona posea. La posterior formalización del RUT, bueno, conlleva la presentación de los documentos requeridos para el trámite en los puntos de contacto habilitados por la DIAN o ante la Cámara de Comercio en caso de que se necesite matrícula mercantil. Como pueden ver, pues ahí está la muñequita, llevándolos hasta la DIAN primero y posteriormente cuando sale de la DIAN, si no han sacado la matrícula mercantil, pues entonces hay que pasar por acá, por la DIAN y obviamente sacar también la matrícula mercantil. Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio. ¿Esto para qué? Para que en el certificado de existencia y representación legal de la compañía ya no figure como provisional. Entonces ya va a aparecer como el RUT definitivo. Y obviamente eso le da acceso a una serie de garantías y de beneficios a los cuales con el RUT provisional pues todavía no tiene acceso. Paso número 8. En la DIAN se debe solicitar una resolución de facturación, la cual en principio debe ser manual. O sea, la persona puede comenzar a facturar manualmente mientras los señores de la DIAN
le dan la resolución, le expiden la resolución de facturación. Pero, ¿qué ocurre con esto? Tiene un gran inconveniente, que es que sin las facturas va a ser posible contratar, pero no va a ser posible cobrar los servicios, no van a ser exigibles, puesto que usted no tiene una factura en la cual apoyarse. Una factura es un título valor en el cual queda consignado que la persona B le está debiendo a la persona A, que es usted como comerciante o como empresario, ¿no? Le está debiendo una suma de dinero, por decir algo, ¿no? Esa es lo que llamamos una obligación. La persona se obligó mediante la factura a entregarle algo a la persona que emitió la factura, en este caso el comerciante. Y como no lo hizo en una factura verdaderamente formal, sino en algo puramente provisional, pues entonces eso no le va a servir para que pueda cobrar los servicios. Continuando con esta cuestión del paso número 8, miren esto, dice: la resolución que expide la DIAN en la cual se autoriza la numeración de facturación de un contribuyente tiene una vigencia de 2 años. Pero si miramos de cerca la resolución, observen, aparece resolución tal, expedida en fecha tal, ¿no? 1 de febrero de 2014. Y en ella se hace constar que el jefe de división, en ellos de sus facultades, ¿no? Para, y aquí aparecería la documentación para la persona, para dotaciones empresariales SAS, que sería el nombre de la empresa, con un número de NIT X, la dirección, el domicilio comercial o empresarial, la ciudad y lo que solicitó, ¿no? Que fue una resolución de numeración, pues entonces dice que resuelve, eso es la resolución, resolver. Artículo primero, autoriza al solicitante mencionado en la parte considerativa de la presente resolución a la remuneración, a la numeración de facturas de compra y venta de vestidos de baño en la forma que a continuación se relaciona. Y observen ustedes que aparece factura. Lo autorizaron a hacerlo en papeles. Eso es porque no ha comprado todavía la máquina registradora oficial, reglamentaria, que la misma DIAN se encarga de certificar. La facturación que están autorizando va desde el número 0001 hasta el número 2000. O sea, le están entregando 2000 facturas. Posteriormente, dense cuenta que no aparece más nada. O sea, no dice en ningún momento que la factura tenga una vigencia de tanto tiempo. Pues, lamentablemente, la resolución de facturación no indica la fecha de vencimiento de la misma, solo indica la fecha en la que se expide, que es esta que aparece aquí. De manera que es el contribuyente, o sea, la persona que solicitó la resolución de facturación, quien debe determinar el vencimiento de la misma a partir del tiempo de vigencia de este tipo de resoluciones, que como ya dijimos, es de 2 años. Entonces, ¿qué inconvenientes podría conllevar esto que les estoy explicando en este momento? Bueno, resulta que si la persona no se da cuenta, que solicitó la resolución de facturación, no se da cuenta de que pasaron los 2 años y sigue expidiendo facturas porque resulta que no le fue tan bien en el negocio como la persona pensaba, y entonces ella dijo: no, voy a solicitar facturas porque yo sé que 2000 facturas yo las despacho en 2 meses. Y resulta que el negocio por mucho no fue lo que él esperaba o lo que ella esperaba. Pasaron 2 años y llegó el momento de vencimiento de la resolución de facturación, mediante la cual le autorizaron esa factura que esa persona está expidiendo. Pues resulta que la persona no se da cuenta o tiene un contador descuidado que no prestó atención en las clases del profesor Infanzón y continúa expidiendo facturas. De pronto ni siquiera lo hace de mala fe, solo no se dio cuenta. Expide facturas y expide facturas y expide facturas. ¿Qué ocurre? Este es un hecho irregular sancionado con el cierre del establecimiento de comercio e incluso con multas cuando eso ocurre. Y esto sí que resulta catastrófico para un comerciante. Algunos contribuyentes, por olvido, descuido o desconocimiento, no prestan atención a la fecha de vencimiento de la resolución, lo que puede resultar siendo un error que le implique el cierre del establecimiento de comercio. Entonces, pues, por algo tan sencillo como esto, ¿no? Pues de verdad que no vale la pena y de verdad que sería un problema para el contador si tiene un contador contratado o un técnico contable contratado que al final el contable no haya estado pendiente de algo tan elemental como esto, ¿no? Este es un error que podríamos considerar verdaderamente infantil. Este tipo de errores es mucho más común en aquellos contribuyentes que no agotan la facturación autorizada antes de los 2 años, por lo que no se ven en la necesidad de solicitar una nueva resolución de facturación. Pues como les decía, pues bueno, observen que esta dice aquí donde se formó el recuadro rojo, resolución de tal, desde 10.114 hasta 20.000. Pues resulta que evidentemente en la primera facturación no
agotaron la totalidad, porque observen que no arranca desde un número redondo, digamos, sino que desde 10.114, lo que me hace pensar que agotaron la facturación en 10.114 y todavía tenían cierto número de facturas pendientes. Entonces solicitaron una nueva facturación y la nueva resolución de facturación arranca desde la última factura que lograron, o sea, desde la factura siguiente a la última que lograron agotar los señores propietarios de la empresa o administradores de la empresa. Entonces, así es como esto funciona. Usted no puede seguir facturando luego, o sea, más allá de la fecha que, entre otras cosas, no aparece indicada, luego de 2 años de la fecha en la cual se emitió la resolución de facturación. Seguimos. Como por desconocimiento, pues las personas suponen que pueden facturar hasta agotar los salarios de los cuales disponen, no reparan que en un momento están emitiendo facturas que van a tener la resolución vencida, ¿no? Y pues obviamente los señores de la DIAN van a estar prestos a corregir, y de pronto no de la mejor manera, ese tipo de actos desafortunados, ¿no? Bien. Paso número 9. Toda compañía debe solicitar la inscripción de libros en la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son los libros que se deben solicitar en la Cámara de Comercio? El libro de actas, por un lado, que es este que están viendo en pantalla. Las actas, procedo a definir, son documentos donde se consignan los temas tratados y decididos en las reuniones de los órganos colegiados de las diferentes clases de personas jurídicas, sean estas sociedades comerciales, civiles o entidades sin ánimo de lucro. Paso número 9, para que tengan valor probatorio, o sea, continuamos con el paso número 9, para que tengan valor probatorio deben estar firmadas por el presidente y el secretario, o en su defecto por el revisor fiscal. Cuando se habla del presidente y el secretario, hablamos de lo que sería la junta directiva de la Cámara de Comercio, de accionistas de la respectiva empresa, por supuesto, si tiene una junta directiva. En caso de que no la tenga, pues va a bastar que el revisor fiscal, que unas clases más adelante voy a explicarles qué es, qué figura es, qué desarrolla esta persona. Entonces, el revisor fiscal, pues, será el encargado de suplir la firma por parte del presidente y el secretario. También, dentro de ese mismo paso, hay que aportar el libro de accionistas, ¿no? Y en él se deben registrar todos los movimientos de los aportes de capital y se deben anotar todas las restricciones que ellos tengan. La falta de registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. Llegamos al paso 10, que es el último, y viene siendo ¿cuál? ¿En qué consiste? Se debe registrar la empresa en el sistema de seguridad social para poder contratar empleados. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted quiere comenzar su actividad comercial, usted no puede arrancar como loco contratando gente. Lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el sistema de seguridad social. ¿Qué es el sistema de seguridad social? El que se encarga de cubrir los regímenes de salud, pensiones y riesgos laborales. Toda persona que por primera vez vaya a contratar trabajadores, como este personaje que está aquí, tiene intención de contratarlos, deberá solicitar su inscripción en el sistema de seguridad social como empresa antes del comienzo de la actividad. Con la inscripción se asigna al empresario un número para su identificación que se considera el código de cuenta de cotización. Con ese código de cuenta de cotización, pues usted ya puede poner en marcha la maquinaria de su empresa, de su industria, si es una industria lo que está haciendo, pues si no, si es una empresa que solamente trabaja con documentación, pues bueno, ya usted puede comenzar a mover todo lo que tiene que ver con papeles que se desprenda de la actividad propia que se va a desarrollar en la empresa. Entonces, una vez usted tiene hecho esto, a partir de ahí ya puede iniciar sus actividades empresariales legalmente. Ya puede abrir las puertas al público, ya tiene sus empleados formalmente contratados, ha cumplido con todo lo que la ley le dice, de modo que solamente le queda desearle suerte. Mis queridos alumnos, y bueno, de esa manera completamos los 10 pasos que se requieren para constituir una empresa en este país. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su asistencia. Estén atentos al grupo de información porque voy a hacer un anuncio importante. Y bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase por este mismo canal y en este mismo día. Que la pasen bien, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego.